Muy buenas, bienvenidos al Mundo en Libertad. Seguimos con la amenaza yihadista, seguimos con una especie de amago de pacto entre el Partido Popular, el Partido Socialista, dicen abierto a todo el resto. Y estamos todos preguntándonos, ¿abierto el qué? Si ni siquiera ustedes en el PP y en el Partido Socialista saben qué es lo que van a pactar, qué es exactamente lo que ofrecen a todos los demás. Hablaremos de eso mientras siguen las detenciones. Esta semana hemos tenido precisamente la operación en Bélgica, 2 personas mueren, 2 de los yihadistas, actúa la policía. No sabemos si fue preventivo, si era un grupo que ya estaban siguiendo, parece que sí. Si iban a cometer atentados, ellos aseguran que sí. Desde luego da toda la sensación de que se ha acelerado la dinámica policial presente por la amenaza. Hoy mismo, detención de 25 personas entre Francia y Bélgica. Es decir, sigue por todo lo alto la amenaza yihadista y parece que los países se lo empiezan a tomar un poquito más en serio. Veremos, Mario Noya, si en España también nos lo tomamos más en serio o no, o seguimos en nuestra tónica. Mario, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Víctor de la Serna, muy buenas. Muy buenas. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Y Pedro Cuartango. Dejadme que veamos un vídeo que hemos preparado precisamente porque una de estas personas, Coulibaly, la persona que de hecho mata a una policía municipal, la persona que quería atentar contra un colegio judío, yo no sé si la gente es consciente de cuál era el plan inicial de esta persona, y acaba matando a 4 personas en un supermercado judío. Esta persona estuvo en Madrid, esta persona pasó 2 noches en Madrid, esta persona es posible que tenga estructura en Madrid. Atención. La prioridad ahora es saber si Ahmed Coulibaly tuvo algún tipo de contacto o apoyo durante su breve estancia en Madrid. El yihadista, que el pasado viernes sembró el terror en un supermercado kosher de la capital francesa, llegó a Madrid con su esposa el 30 de diciembre en un vehículo que compró previamente. La pareja estuvo 3 días en Madrid y la policía intenta reconstruir qué hicieron durante ese tiempo. No se han detectado llamadas y tampoco se sabe dónde se alojaron. Lo único confirmado hasta el momento es que su compañera, Hayat Boumediene, tomó un vuelo a Estambul el pasado 2 de enero y tras pasar varios días allí viajó hasta Siria. Coulibaly regresó a París en coche para comenzar el 8 de enero su escalada criminal que acabó con la vida de 5 personas. Mario, ¿nos estamos tomando esto lo suficientemente en serio? Lo digo porque ya lo que parece que se empieza a demostrar, ayer hablando con fuentes policiales, y decían que incluso se podía llegar a considerar a España como una especie de semisantuario de esta gente, es decir, que utilizase España precisamente para estar más a salvo, preparar los atentados y posteriormente ir a Francia, a Bélgica, donde hiciera falta. Yo creo que unos países se lo están tomando más en serio que otros países, es decir, tanto políticos como habitantes de esos países. Lo de Francia debió de resultarles verdaderamente tremendo, porque Francia ha competido, por decirlo así alguna vez, con Estados Unidos como la tierra de las libertades, de los hombres libres, etc. Había 2 modelos de llegar a las sociedades libres. El francés, un modelo mucho más de arriba abajo, muy despótico, donde no les importa aplicar terror, que es lo que sucedió en la Revolución Francesa, con tal de alumbrar un mundo nuevo donde solo importen los ciudadanos y estemos todos iguales, y para rasear tuvieron que cortar por arriba y por abajo, la bandera y a los reyes, y el norteamericano, que era mucho más libre y por ser mucho más libre también les llevó mucho más tiempo quizá, ¿no? En fin. Pero ellos siempre se han proclamado la tierra de las libertades, donde lo que une es el lema de igualdad, fraternidad y libertad. Si les sucede esto, es tremendo. Y si les sucede lo que le está sucediendo con los judíos, Benjamín Netanyahu llamó a los judíos israelíes, a los judíos franceses, a acudir a Israel, a hacer aliá a Israel, y provocó polémica. Pero es que lo cierto es que los judíos franceses no se sienten seguros en Francia. Padecen numerosísimos ataques, son el 1% de la población, y no recuerdo ahora si son el 40% de las víctimas de los ataques motivados por odio religioso, étnico, como lo queráis calificar. Entonces, sucede que la tierra de las libertades, han habido ya matanzas en escuelas, no sería la primera vez. Coulibaly quería matar a niños judíos, es que ya sucedió hace 1 año o 2, que entró un terrorista en una yeshiva y asesinó a niños. Se está viendo que hay un objetivo declarado, que son los judíos, etc. Eso no lo pueden tolerar. El llamamiento que hizo Manuel Valls el otro día fue impactante en muchos sentidos. Y en Francia han tenido siempre ahí la amenaza latente, pero creían que la tenían dominada por las relaciones y por la influencia que tenían tanto en Argelia como en Marruecos. Se ha demostrado que no.
se ha demostrado que los hijos y los nietos de los inmigrantes de la primera generación tienen un fuerte rechazo a sus países de origen. Llamarles sus países es un error porque no han pisado jamás Marruecos o Argelia, y tienen aún más odio a las sociedades en las que han medrado, en las que se han afianzado, ¿no? Y entonces eso es un problema real. Tienen además numerosa población no es inmigrante, francesa, que no se reconoce como francesa y que está alzada contra los valores de Francia. Pero Mario, más allá de estos países, lo digo por traernos el debate a España. El hecho de que el debate a España es desolador. Cruza la frontera de Francia a España, la cruza en coche. Sí. Está con su mujer, Sí. está en un piso, porque no se ha hospedado ni en hotel, ni se ha hospedado en ningún hostal, ni en ningún sitio reconocido como alojamiento turístico. Se vuelve a marchar en coche, vuelve a cruzar la frontera. Supuestamente aquí no se le detecta. Supuestamente aquí no se ha detectado y no se tiene constancia ni de qué piso ha utilizado, ni de qué estructura tenía. Algo nos pasa por aquí. No, y pues porque también estamos desarmados, es decir, cuando un país tiene los problemas terribles que tenemos nosotros de cohesión nacional, eso se plasma también en políticas antiterroristas y demás. Y aquí se genera controversia cada vez que hay una operación antiterrorista de cualquier tipo, eso acaba por lastrar tus esfuerzos de inteligencia y demás. En España además ha habido cierta complacencia en la lucha contra el terrorismo. Luego nos meten 200 muertos en la capital de España 2 días antes de unas elecciones y nadie hace una reflexión profunda, con independencia de quién haya sido, de cómo un país con 40 años de amenaza terrorista puede, además había cierto anuncio, cierta euforia con que se había derrotado a ETA, se había desarbolado a ETA, y había incluso comentarios de que iba a haber un anuncio sobre una definitiva decapitación de ETA y demás. Bueno, pues si en un país con tantas décadas de lucha contra el terrorismo te meten un atentado de esas características y luego no has generado una especie de inteligencia que te permita aprender sobre el terrorismo islamista, nuevas formas de terrorismo, qué ha pasado con los terroristas vascos. Se supone que no se sabe dónde está Josu Ternera. O sea, imagínate, somos un país que tendría que estar dando lecciones de cómo se combate el terrorismo y da la sensación de que no sabemos ni qué tenemos o qué sucede en nuestro territorio. Bueno, en realidad, yo me parece muy normal que no fuera detectado. Si le habían perdido la pista ya en Francia, le habían seguido en un tiempo, pero últimamente han reconocido que Coulibaly y los hermanos estaban perdidos, los habían considerado como de tercer orden. Hasta esta semana, no sé cómo estará exactamente la situación, ha anunciado ya el presidente Hollande que se cargaba desde las fronteras francesas el acuerdo de Schengen, que restablecían los controles fronterizos. Al no haber controles fronterizos, es normal que pase de París a Madrid pasando por San Sebastián o por Barcelona y ser detectado, se atraviesa con un coche cualquiera y no pasa nada. Y si tienes amigos aquí, el problema es que si estábamos dentro de un sistema de Schengen en el cual más de la mitad de los países de la Unión Europea habían suprimido sus fronteras, tenían que tener una colaboración policial y de investigación mucho más aguda para que un señor que estuviera perseguido en Francia estuviera igualmente seguido en España. El problema es que en Francia habían dejado de seguirlos. ¿Cómo vamos a exigir que España tuviera localizado a Coulibaly si en Francia se habían olvidado de él y de su mujer y de todo eso? Ese es un poco el asunto. Que ha habido cierta reacción en España que no hayan anunciado. Yo veo más medidas de seguridad en Madrid ahora que antes de este atentado. He visto cosas que hacía 15 años que yo no veía. He visto Policía Nacional patrullando con el subfusil en mano en plazas céntricas de Madrid, en la Castellana. Esas cosas demuestran que hay alguna inquietud o que algo está pasando, y es evidente que no nos estén contando todo porque estarán haciendo sus apreciaciones. Pero el problema fundamental es que o hay una conciencia general en la Unión Europea de cómo se vigila y se controla a los extremistas islamistas, o lo que haga un país individualmente no va a servir. ¿Creéis que pueda salir algo de este amago de acuerdo? Lo digo porque hoy ya el Partido Socialista ya filtraba que tiene un impedimento en el acuerdo antiterrorista porque gran parte de las medidas tendrían que ir ligadas a esa pena de prisión revisable y que, como ellos dicen, no la respaldaron en el momento en el que se planteó, que no podrían respaldar ahora medidas penales de incremento porque acabarían en la misma figura. Que suena a una explicación que dices, oye, había muchas otras fórmulas de buscar una disculpa para no llegar a un acuerdo, pero suena un poco ridículo 2 días después de anunciarlo andar con este tipo de tecnicismos para intentar filtrar que no va a haber acuerdo. Yo creo que, por un lado, se está hablando de un acuerdo que no es tal. Es decir, es un acuerdo
A lo que han llegado, al pacto al que han anunciado PP y PSOE, es que van a intentar llegar a un acuerdo, es decir, no hay nada. Independientemente de todo, yo creo que la vía buenista del PSOE es la vía errónea. Es decir, si uno de los escollos es precisamente el tema de la pena revisable, yo creo que contra los delincuentes tiene que haber castigos acordes, proporcionales, pero también duros, y que se cumplan íntegramente las penas, etcétera, porque sirve de desincentivo a los propios criminales. Yo creo, sinceramente, no tengo muchas esperanzas en que, primero, se llegue a un acuerdo sustancial y en segundo caso, una vez que se llegue, precisamente por ese tipo de discrepancias entre PP y PSOE, muy posiblemente las medidas que se acuerden serán muy tenues y no serán realmente efectivas. De todas formas, a mí me gustaría destacar que la seguridad 100% no existe. Es decir, Estados Unidos, que tiene el mayor ejército del mundo, tiene una seguridad brutal, tiene una de las mejores agencias de inteligencia del mundo, sufrió un atentado como el 11 de septiembre con cientos de muertos. Y sufrió el atentado de Boston. Claro, son lobos solitarios que es muy difícil controlar. Israel, que tiene la mejor agencia de inteligencia del planeta, pues ha sufrido oleadas de atentados durante años, y eso es algo que está ahí y es difícil erradicar. Ahora bien, dicho esto, hay medidas que se pueden poner en marcha, como por ejemplo una mejor coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado entre España, Francia y el resto de países europeos para coordinarse mejor y tener muy controlados a los potenciales terroristas. Una segunda medida, medidas eficaces de penas y castigos contra este tipo de delincuentes y criminales. Y un tercer factor que es muy sustancial, que es cómo mejorar y realmente que se produzca una integración de la población musulmana en las sociedades occidentales, que es la raíz del problema. Porque aquí la clave del asunto es, oiga, es que los que han atentado en París no son terroristas inmigrantes que han venido de Argelia, de Marruecos o de Siria, que han venido expresamente a Francia a atentar. No, son franceses, con nacionalidad francesa y hijos o descendientes de emigrantes, que no se han integrado y que han sido captados por el yihadismo radical. Eso es lo que hay que atacar. Pedro. Bueno, habéis dicho casi todo, yo simplemente formular dos ideas. La primera, que este no es un problema nacional, es un problema transversal, o sea, no es un problema que afecte a España o a Francia, sino que afecta al conjunto de Europa y al conjunto del mundo occidental. Es decir, vivimos en una sociedad interconectada donde es muy fácil viajar y desplazarse e intercambiar ideas, y por lo tanto yo estoy seguro que la comunidad yihadista en España está en contacto con la francesa con la británica, y todos en contacto probablemente con el núcleo duro de Al-Qaeda pues en Arabia Saudí o en Yemen. Por lo tanto, es muy difícil abordar este problema desde el plano nacional. Es decir, hay que tener una visión de que es algo que va mucho más allá de las fronteras nacionales, y por lo tanto la respuesta tiene que ser, como ha dicho Manuel, la coordinación de políticas de distintos países. Y la otra idea es que es muy difícil prevenir este tipo de atentados porque, por ejemplo, en Francia existen 3 millones de musulmanes. O sea, ¿cuántas personas pueden existir en una edad entre 18 años y 30? Pues 500.000. Y ese 500.000 de personas, muchas han nacido en Francia, han asistido a la escuela republicana y probablemente asisten a mezquitas, están conectados a redes islamistas, pero claro, es muy difícil, o sea, no se manifiestan externamente, es muy difícil hacer una trazabilidad y decir de estos jóvenes cuántos son peligrosos. Entonces, realmente es por eso... Cuando se señalan claramente por sus posiciones yihadistas durante cierto tiempo, cuando viajan a estos países, cuando se sabe que han seguido cursos de entrenamiento en armas, y a la vuelta, al cabo de 6 meses, decides que ya no es tan importante seguirlos, claro, hay una falta de constancia. Es evidente, y también estos hermanos, los hermanos Kouachi, creo que tenían algún tipo de antecedente, pero muchas veces los autores, como pasó en Londres, de un loco que asesinó a un policía, los autores no están significados por nada, no tienen ningún tipo de antecedente, simplemente son personas con un alto grado de resentimiento que no están integradas en la sociedad británica o española o francesa y que pueden actuar en cualquier momento. Por lo tanto, o sea, estamos ante un fenómeno muy complejo, y acabo ya, y muy difícil de combatir. Dejadme que vayamos con otro que sí que tenía antecedentes, unos cuantos. Estoy hablando de Bolinaga, directamente torturador, secuestrador de Ortega Lara, había matado además y se le iba a juzgar por ello a otro guardia civil, tenía otros atentados en su historial, ha muerto
Ha muerto después de 2 años y medio de haber sido declarado terminal y, en base a esa declaración, se le sacó de prisión. Ha muerto paseándose por la calle. Atención. Esta noche ha fallecido el etarra Bolinaga en su domicilio de Mondragón. Lo ha confirmado su familia al Ministerio de Interior. Ha muerto debido al cáncer de riñón que padecía y que se le había extendido por los pulmones y el cerebro. El etarra de 59 años fue condenado por el asesinato de 3 guardias civiles y el secuestro del exfuncionario de prisiones Ortega Lara. Se encontraba fuera de prisión en libertad condicional desde el 2012 para seguir con su tratamiento fuera del ambiente penitenciario, una medida que causó una gran polémica. Esta misma semana la Fiscalía de la Audiencia había pedido para él 29 años de prisión por el asesinato del guardia civil Antonio Ramos Ramírez en 1986. Víctor, llega la muerte. Claro, sobreentiendo que a algunos se les habrá quitado un problema político. ¿Anula eso el hecho de que haya estado 2 años y medio después de haber sido declarado terminal? En la declaración de terminal, de hecho, ni tan siquiera se le da la posibilidad de estar presente en el examen médico definitivo a la Fiscalía, se la excluye. Previamente se le había movido de la cárcel en la que estaba en León, se le traslada a la cárcel de Martutene, precisamente para que caiga la decisión médica en territorio vasco y no caiga en territorio del Gobierno central. Sí, bueno, esta persona ha muerto, yo no quiero comentar muchísimo más sobre ella. Es evidente que sí que estaba, que sabía que su cáncer era mortal y que no era tan inminente como dijeron, pues sencillamente como hay una política general de laxitud y de ir soltando por motivos a veces un tanto nimios o forzados, pues ha sucedido eso. A mí me preocupa mucho más los que han salido de la cárcel por otros motivos y que están en perfecto estado de salud y que siguen por ahí. Yo creo que, por desgracia, es un referente trágico, desde mi punto de vista, de la política antiterrorista que ha llevado a cabo el gobierno del Partido Popular. Y a mí sí me parece muy relevante, porque marcó, no quizás el punto de inflexión, pero sí uno de los puntos de inflexión que se ha llevado a cabo en política antiterrorista por parte del PP. A mí me parece un despropósito, es decir, la excarcelación de Bolinaga con un informe que no fue verificado, que levantaba serias dudas, que se daba por hecho que era inminente, pero inminente me refiero de que iba a morir en semanas. Ha tardado 2 años, 2 años y medio, con una hipocresía por parte del gobierno muy sustancial, porque hay que recordar que el gobierno se lavó las manos. Dijo, no, esto corresponde a las autoridades penitenciarias, nosotros no tenemos nada que ver, como si las autoridades penitenciarias no dependieran del gobierno de una autoridad superior política. Yo creo que fue un despropósito absoluto. Yo creo que esto manifestó la hipocresía y la desvergüenza con la que el gobierno ha tratado la política antiterrorista, porque tú puedes defender una determinada política, tú puedes defender la excarcelación de Bolinaga desde el punto de vista del Partido Popular. Yo, desde luego, no la defenderé nunca, pero la puedes defender. Pero abiertamente, explicándoselo a la gente. Lo vamos a excarcelar por esto y por esto, pero no ocultando la realidad. Yo creo que, por desgracia, es un ejemplo muy paradigmático del doble juego que ha llevado a cabo el Partido Popular, diciendo una cosa ante los medios de comunicación y tratando de defender a las víctimas y luego haciendo la contraria. No solo en el tema de Bolinaga, sino en el tema de la excarcelación de etarras, el tema de las ventajas que se les está concediendo al entorno etarra, o el desdecirse entre lo que venía en su programa electoral o lo que decía antes de llegar al gobierno del Partido Popular con respecto a Bildu, etcétera, y lo que ha hecho después. Por lo tanto, una gran hipocresía del PP. Estamos en una semana en la que el presidente de Sortu, Asier Arraiz, dijo aquello famoso en la operación Mate que hizo la Guardia Civil contra el colectivo de abogados de los presos de ETA, dijo aquello de ya es hora de que le demos jaque mate a la Guardia Civil. La Fiscalía dice que va a actuar. Bueno, ya veremos si va a actuar o no va a actuar. Esperemos que sea con más celeridad de la habitual. Pedro. Bueno, yo creo que en este caso debería actuar. O sea, yo creo que se debería ser mucho menos tolerante con este tipo de declaraciones y de actitudes de la izquierda abertzale. Pero en el caso de Bolinaga, que efectivamente el gobierno lo excarceló con una serie de irregularidades en el procedimiento realmente escandalosas,
pero yo lo que siempre me pregunto es qué deben sentir este tipo de personas, ¿no? Porque yo creo que, y trascendiendo un poco el caso personal, yo creo que los presos de ETA que han salido en los últimos años con crímenes de sangre, yo creo que sí que tienen que ser conscientes de alguna manera de su fracaso en la vida y su fracaso político, porque realmente, o sea, han matado para nada. O sea, yo creo que tienen que sentir, en el fondo, unos fracasados, es decir, repudiados incluso socialmente, aunque ya sé que hay un sector de la sociedad vasca que los apoya. Pero el caso de Bolinaga, en el fondo, también es patético. Un tío aislado en su piso esperando a morir y una persona que, evidentemente, yo no sé cómo se sentiría, pero era un criminal, una persona que representa lo peor de lo peor, que es que tuvo encarcelado a Ortega Lara sin piedad, que es un asesino que ha matado. Entonces yo creo que aunque parezca un tanto buenista, es decir, al final estas personas tendrán que enfrentarse con su conciencia y examinar lo que han hecho y pagar moralmente por lo que han cometido. Yo, si el presidente del partido, más amigo de ETA, pide jaque mate a ETA, yo no me considero totalmente fracasado. No me considero totalmente fracasado. Si están controlando gobiernos y son los favoritos para las próximas elecciones vascas, no me considero totalmente fracasado. Creo que lo que ellos querían, Víctor, no lo han obtenido. Tiene razón. O sea, ellos están gobernando, ¿No lo han son un tenido partido... Aún? No lo tienen. Lo que ellos querían, el sueño de una república socialista vasca de los años 80, es decir, de imponer, todo eso ha fracasado. Han tenido que dejar de matar y yo creo que en ese aspecto la sociedad vasca ha mejorado. Y también es verdad lo que dices, que todavía estas personas tienen el aliento moral de una minoría, pero yo creo que ellos saben, tienen conciencia delante de sí mismos que el proyecto por el que ellos han luchado no merece la pena. Pero Pedro, si luego lo miras por otro lado, vamos a ver, soy Bolinaga, me muero en la cama, pese a lo que querían mis víctimas, que era que muriera en prisión como un criminal. En mi pueblo soy un héroe. En mi pueblo gobierna gente que me tiene por un héroe. He conseguido, yo y mis amigos y mis compañeros con las manos manchadas de sangre como yo, que 200.000 vascos se vayan del País Vasco. 200.000 tipos que yo odiaba y que quería fuera del País Vasco. Eso está ahí. La Guardia Civil es una presencia marginal ya en el País Vasco. Han sustituido por la policía que nosotros, una policía autonómica, una policía local que nosotros queríamos. Es decir, tenemos el poder en Guipúzcoa. Estamos en un desafío abierto al Estado español y cuando nosotros empezamos a pegar tiros, lo hicimos a sabiendas de que la población no nos apoyaba, por eso teníamos que aplicar políticas de terror. Y ahora tenemos una operación de blanqueo de nuestras imágenes que encima ni siquiera corre a cargo fundamentalmente de nosotros. Déjame que te añada, incluso en lo penal, siguiendo con esa metáfora que estás haciendo, 317 crímenes siguen sin juzgar. La gente que se ha escapado, la gente que está escondida en Venezuela no se está persiguiendo. La gente que ha estado en Cuba no se está persiguiendo. Hay santuarios que siguen vivos donde ellos Fíjate, pueden estar Pedro, refugiados. por ejemplo, fíjate qué otro análisis se puede hacer tan tremendo. Si yo soy Bolinaga y veo que los míos me reciben y me dan los cuidados que merece el guerrero que está ya en el descanso, y lo comparo con lo que es Ortega Lara hoy en día para el imaginario español, para muchos es una presencia absolutamente molesta, para otros es un pirado, ya directamente, lo consideran un pirado. Para cuántos es un héroe que merece el reconocimiento como tal. Yo creo que para muy pocos, y la prueba es que ellos han tenido que blanquear su discurso. Yo creo que ya ni ellos se atreven a jactarse de esos crímenes. Pero lo que te digo, porque pero saben... compara, Pedro, hoy en día, en Mondragón, este señor era un pobre hombre que estaba en los últimos días de su vida y que merecía estar en calma. Compáralo con la situación civil de Ortega Lara. Y luego, cuando has hecho un análisis que está muy bien el lado humano, es decir, esta gente, si tiene conciencia, tienen que admitir. Esa es la típica respuesta del ser humano ante algo que nos sobrepasa. Es que los nazis tienen que pensar que es lo malo. Te lees el libro de Auschwitz de Lawrence Rees entrevistando décadas después, 40 años después a nazis, que dicen, ¿cómo que he equivocado? Hice lo que tenía que hacer por mi país y los judíos eran una peste. Ya, pero... Que es lo que muchas veces no admitimos. Decimos, no estamos diciendo este señor cosas... no se ha arrepentido de nada. No estamos diciendo cosas muy distintas. Tienes razón, claro, y sí. has puesto un muy buen ejemplo.
Pero, o sea, a lo que yo me refiero, es verdad que los nazis que sobrevivieron en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos se seguían enorgulleciendo en privado de lo que fue el régimen nacionalsocialista, pero en público ese discurso, es decir, el nazismo ha quedado como una ideología criminal. Y eso es lo que quiero referirme respecto al nazismo en Alemania les sustituyó el Partido Socialdemócrata y el Partido Cristiano Demócrata. Y a ETA en el País Vasco ha sucedido Sortu y Bildu. Es que no podemos comparar las situaciones. Esa gente, el objetivo final es un Estado vasco, y un Estado vasco, si pueden, socialista, lo que llaman socialista ellos, y por lo tanto sus fines políticos no son tan distintos de los de ETA, sencillamente que ahora les hemos dado los utensilios legales para poder llegar a esos fines sin tener que dedicarse al tiro. Hombre, ellos gobiernan, es verdad que la izquierda abertzale gobierna el Ayuntamiento de San Sebastián y gobierna la Diputación, pero porque han sido elegidos por los ciudadanos. Y el campo vasco. Sí, pero en cualquier caso... Les han elegido los ciudadanos, entre otras cosas, porque hay 200.000 que ya no votan. Sí, van a rozar los 300.000 pero votos. Bueno, pero si yo no voy a ser yo abogado del diablo, o sea, porque es algo, es decir, a mí su ideología nacionalista me repugna y su justificación de la violencia, pero o sea, lo único que digo es que ellos han tenido que renunciar a una ideología de máximos y aceptar determinadas cosas y aceptar la convivencia con organizaciones, con personas que no les gustaban, porque saben que ellos ya no pueden utilizar la fuerza y el terror para imponer sus ideas. O sea, si yo es que no quiero en este tema debatir con vosotros, porque pienso como vosotros. Yo mi análisis es diferente. Dejadme que lo hile con otra cuestión, porque el proceso de independencia, que a fin de cuentas es lo que busca esta gente, dicen una república marxista, es verdad, algo han tenido que ceder, pero en su idea de la independencia yo creo que no han tenido que ceder nada, y además la llevan perfectamente coordinada con el proceso independentista en Cataluña, el cual también continúa y el cual va a catalizar a su vez el vasco. Fíjense en cómo lo decía Artur Mas. ...27 de septiembre, no una fecha al azar, sino la misma que eligiera Artur Mas para firmar el decreto de convocatoria de la consulta del pasado 9N y que ahora recupera para la cita más importante. Elecciones catalanas de carácter plebiscitario, pero no antes de las municipales, sino en otoño, el primero de los acuerdos alcanzados ayer con ERC. Que ese día pueda haber un hito en el proceso político catalán y en lo que tiene que ser el futuro de Cataluña. Por tanto, el ambiente ha sido suficientemente positivo, muy positivo, como para permitir este amplísimo acuerdo. Hay un compromiso de culminar las estructuras de Estado, que son unas estructuras que necesitamos para conseguir la independencia. Se recupera el pacto de gobierno entre CiU y ERC y se impulsan las estructuras de Estado, priorizar medidas de carácter social y retomar las conversaciones para aprobar los presupuestos 2015. Yo tengo una sensación muy extraña, porque es verdad que ERC ya no tiene Terra Llore, es verdad que Sortu, Bildu y Amaiur ahora tienen escondida a ETA, pero lo cierto es que los postulados de un 100%, un 60 o un 70% de lo que pedían te lo representa ERC y te los representa Sortu, Bildu y Amaiur. El proceso continúa y continúa con más fuerza. En el caso, yo prefiero que el proceso esté en el punto catalán, donde está sobre la mesa todo, donde han llegado a un acuerdo de absolutos mínimos que no les conviene nada, se están dividiendo las fuerzas, tienen miedo por el lado de la izquierda, cierto miedo de ERC a Podemos, un poco el mundo al revés que estamos viviendo, y el acuerdo de ir con listas separadas es complicado. Además, porque no, se suponía que tenían que convocarlo ahora en marzo, ahora lo están retrasando, todo esto. Están ganando tiempo, no va la cosa tan claramente, y si las fuerzas constitucionales fueran capaces de utilizar este tiempo mejor, se acentuaría esa división. El resultado de esas elecciones no está tan claro y resulta que pues aunque salga un parlamento parecido al que hay ahora en Cataluña, con un ligero trasvase dentro del lado constitucional y del lado independentista, pero sin cambiar mucho la relación de fuerzas, eso es el gran proceso que sigue en marcha. Yo creo que Mas y Junqueras se detestan y que Mas pretendía su idea esa unitaria para ser el líder carismático y no ha funcionado. Y han quedado con yo creo que esto le va a dejar al final el mango de la sartén en manos de Junqueras. Junqueras va a contar o con la participación activa de otros tantos partidos. CiU no se va a poder oponer al proceso separatista, ni muchísimo menos, lo seguirá impulsando, y va a tener un Podemos que no lo va a frenar, un ICV que no lo va a frenar, un CUP que lo va a lanzar, y en contra, enfrente, lo único que va a haber es un Ciudadanos
que bueno, pues no sé qué tendrá, un 12, un 15%, y un Partido Popular que ha sido lanzado a la quinta, sexta fuerza. Yo no lo veo como tú. Yo creo que es un fracaso descomunal de Artur Mas, coincido bastante con el análisis de Víctor, es una huida hacia adelante y esto marca, yo creo, un punto de inflexión en una especie de, yo creo que va a haber un reflujo de las fuerzas nacionalistas. O sea, lo que ha dicho Mas es una tomadura de pelo. O sea, dice, no, elecciones en septiembre y luego consulta para reformar la Constitución, y luego acuerdo para no sé qué, y luego nuevas elecciones, y luego votamos en el Parlamento. Y bueno, así, en el 2028, en el año 2028... El punto 6 incluye la Declaración Unilateral de Independencia. Mira, eso es una... ha dicho que si no tiene mayoría suficiente, pero pareciera que tiene ahora, pues que seguirá gobernando, que no puede seguir con el Eso es un brindis al sol, un brindis al sol. Pero si es que vamos a ver, que es un fracaso de Mas es evidente. El problema que yo le veo a esto es que mientras decimos que es un fracaso de Mas, yo lo único que sé es que Cataluña sigue sumando millones, ya en rescates en esta legislatura suma 40.000 millones con lo que le vamos a dar este año, y una enorme parte de todo ese dinero está siendo destinada a que la sociedad pierda sus lazos con España y cada vez se considere más independentista. Yo no sé quién de todos los fracasados, que son todos una colección de fracasados, se acabará llevando el premio. Lo que sé es que la sociedad, que al final es la que va a tener que votar, está votando cada vez más a partidos que tienen un desapego brutal con España y que defienden la postura o separatista o de no frenar el proceso separatista. Yo creo que en este caso estoy de acuerdo en que es una evidencia el fracaso de la figura de Artur Mas, porque además y además su debilidad, porque ha tenido que ceder a las reclamaciones de RC, pero al mismo tiempo tiene un riesgo, y el riesgo es que RC muy posiblemente va a ser el que va a presidir la Generalidad tras las elecciones autonómicas, y yo creo que el perfil de Junqueras, aunque tiene puntos en común con Artur Mas, es diferente. Y el punto que ha remarcado Carlos es muy sustancial, porque Junqueras, a diferencia de Artur Mas, le da exactamente igual la legalidad. Artur Mas, a pesar de todo, a pesar de que lanzó un órdago totalmente execrable al gobierno, a pesar de que vulneró la legislación de una forma u otra, de forma torticera, convocó esa famosa consulta que no llegó a ser un referéndum, etc. A pesar de todo, se ha mantenido en el límite, bordeándolo, traspasándolo en ocasiones, pero en el límite. Junqueras no. Junqueras va a traspasar la línea. Junqueras va a subir la apuesta y va, si tiene el respaldo suficiente, va a por la Declaración Unilateral de Independencia. ¿Y buscando qué? Buscando la reacción del Gobierno de España. La cuestión es, ¿se va a producir o no se va a producir esa reacción? Mario. Ahora, la sensación de profunda vergüenza que da ver a estos sujetos. Sus grandes amigos. Sí, qué vergüenza. Más fuerte, y además yo tengo amigos catalanes y de verdad se pasa mal hablando con ellos, porque sienten una profunda vergüenza. El problema de lo que estamos hablando es que esta gente que provoca tanta vergüenza ajena y que no tiene vergüenza, de fracaso en fracaso puede llegar a la victoria final. Es decir, pero, entonces mejor no hay que culparlos a ellos, hay que culparles a los que no reaccionan. Exacto, claro. Es que es así, ojo. Todo lo que estoy diciendo es verdad, pero el resultado puede ser que puedan salirse con la suya, porque como no está en su mano. Oye, el éxito está, ellos van a llegar si tú no pones los medios. Si el FBI y el Servicio de Ingresos Internos de Estados Unidos no reaccionan, yo creo que Al Capone habría llegado a presidente de Estados Unidos. O sea, pues ahí reaccionaron, claro. Es una cosa, y esas son las claves. Ellos consideran que todo es posible y pueden ir abriendo todas las puertas y pueden agitar en todo momento el fantasma de la confrontación civil, etcétera, y los demás, precisamente para no abrir esa caja, que ya está medio abierta, están dejando que el camino hacia eso sea peor. Vamos a ver, nos hemos librado porque ellos, su gran baza era que España se hundiera con el rescate y que aprovecharan por ahí. España ni mucho menos tiene resuelta su situación económica. Como le venga un tsunami en forma de no podemos seguir pagando pensiones, etcétera, y un nuevo rescate, lo que sé, y puede suceder, entonces veremos a ver si estos que se han pasado la ley por el arco, cuando lo tenían más difícil, les paras tú en momentos en que no tienes decisión ni siquiera sobre los presupuestos generales del Estado.
Bueno, dejadme que diga ya para despedir, para que nos hagamos una idea de la amenaza en la que se está viviendo, entre otros países. En Francia, nueva toma de rehenes. En París, no se sabe si esta persona pertenece a un grupo yihadista, no se sabe ni tan siquiera si lo que está diciendo es verdad. Él asegura estar armado y lo único que se sabe es que se ha montado un dispositivo policial tremendo, sobrevolando, están en una oficina de correos en París, sobrevolando un helicóptero, todo rodeado de policía. Este es el ambiente que vivimos en estos días. Bueno, nos tenemos que marchar, ya saben, a partir de las 7, 7 y media, estamos en las dos páginas web, elmundo.es y Libertad Digital es Radio. Hasta el próximo día, ya saben, a levantar España. Pues muy inquietante.